¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Héctor de Mauleón, les agradezco que nos acompañen nuevamente en una nueva emisión de El Foco. Le doy la bienvenida a mi querida Beca Duncan. Hola. Le doy la bienvenida a Adriana Malvido, periodista, escritora, amiga de muchísimo tiempo, de muchísimos años. Estamos caminando de vuelta en el centro histórico, en una de las partes más entrañables del viejo centro histórico, lo que fue la puerta falsa del convento de la Merced, hoy es la calle de Uruguay. La puerta falsa era la puerta trasera así se le llamaba, a la puerta de atrás de los conventos, no la portada principal, por donde entraban pues alimentos, cosas, etcétera, que colaboraban con la vida de esta institución. Este convento pues es un convento que se abrió en 1580 y tantos. Hay una historia fascinante relativa con su construcción, cómo los aguerridos padres que lo inauguraron disputaron a golpes con los vecinos cada metro para poderlo construir. Finalmente lograron uno de los conventos más suntuosos y elegantes de la Nueva España. Es un convento que desde hace mucho pues, quedó en ruinas. Estuvo durante mucho tiempo cerrado, se han hecho distintos proyectos alrededor de ese lugar y pues de cada momento se podría contar una historia. Hoy vamos a contar una historia más cercana a nosotros que la de los padres fundadores del convento de la Merced, precisamente porque nos encontramos pues con una persona que ha explorado la vida y la obra de Carmen Mondragón, mejor conocida como Nahui Olin. Dedicamos un programa la semana pasada a recorrer la exposición que se acaba de abrir en el Munal y hoy, abusando del conocimiento y la generosidad de Adriana Malvido, le pedimos que nos trajera a caminar por los lugares en donde se desarrolló la vida de esta mujer extraordinaria. Y nos dijiste que para comenzar tendríamos que vernos a las puertas del convento de la Merced. Por supuesto, mira, es que aquí Carmen Mondragón se convierte en Nahui Olin. Y es uno de los episodios en la vida de Nahui Olin, y creo que también en la del Dr. Atl, más luminosa. Esa relación, ellos tienen una relación volcánica, amorosa, apasionada, pero es de las relaciones amorosas más fructíferas para el arte mexicano que hay. Son 3 años, él la conoce y se enamora a primera vista en una fiesta. Ella todavía estaba casada con Manuel Rodríguez Lozano. Se separan y ella se viene a vivir con el Dr. Atl. Viven aquí de 1922 a 1925 juntos. Okay. Él cuidaba el exconvento, él no quería que lo derrumbaran y entonces pidió permiso y se vino a vivir aquí. Y Nahui Olin se vino a vivir con él. En un libro extraordinario, gente profana en el convento. Gentes profanas en el convento. Sí. El Gerardo Murillo cuenta cómo vuelve de la Revolución Carrancista. Ajá. Completamente, pues perdieron la revolución, lo andan buscando, lo quieren detener por revoltoso. Llega convertido prácticamente en un pordiosero a la Ciudad de México, vive en las calles, no tiene a quién acudir, se junta con los niños de la calle o con la gente que vive en situación de calle, con ellos come frutas podridas de aquí de las cercanías de la Merced, está en una condición pues, realmente terrible, comienza lentamente a trabajar de cargador en los puestos, le dan algo de comer, le dan algunos centavos y por casualidad encuentra a un viejo conocido que era precisamente el conserje, no, el guardián del convento, que estaba en ruinas, que estaba completamente abandonado y que lo tenía el gobierno ahí cuidándolo, pues prácticamente para que, pues quién sabe para qué. Sí, para que no se cayera, ¿no? Unas historias fabulosas de fantasmas, le cuenta el señor, dice Atl que las vio. Que escucha frailes, ¿no? Sombras, sí. Etcétera. Se comienza a alimentar, se logra vestir, comienza a hacer algunos trabajos y de repente ocurre una cosa que cambió la vida de él y que yo creo que habría cambiado la vida de cualquiera a la vista de lo que acabamos de ver en la exposición. Sí, inevitablemente, claro. Discutíamos antes de entrar al aire si efectivamente Carmen Mondragón estuvo loca o no. Adriana es de las que dicen que no. Es un tipo de locura que yo adoptaría la frase de Homero Arizquis, que es una locura poética. Él dice que no estamos acostumbrados a convivir con personas que son tan distintas, tan diferentes, o sea, que se salen totalmente del molde. Es una excéntrica. ¿No es una psicopatía? ¿Estamos hablando de una forma del arte?
Yo creo que sí. No, sí, solo decía, es una persona que, bueno, de entrada, como ya habíamos comentado, es muy libre con su sexualidad, trae todas las ideas del feminismo, de lo que ella vio en Europa. Entonces, por supuesto que para una sociedad conservadora como la mexicana esto era, pues, escandaloso. Además venía del porfiriato. Y imagínate a los ojos de una sociedad conservadora, pero que al mismo tiempo aquí estaba surgiendo otra cosa, ¿eh? Sí, Es el renacimiento cultural mexicano, el muralismo, la novela de la revolución. El mismo papel de la mujer se había comenzado a dinamitar y a cuestionar desde que irrumpen las flappers, que ya se cortan el cabello, sí, que desde se la suben Primera Guerra falda, Mundial. que andan en automóvil, bueno, que salen Nahui, colla. Lupe Marín, Tina Modotti son de las primeras que adoptan ese tipo de arreglos. Las pelonas que les llamaban. Bueno, y tú ves en la exposición el cambio de look de Nahui de una foto a otra en el mismo año, ¿no? Ella está experimentando con su cuerpo todo el tiempo, está creando también, se está expresando con su cuerpo. Y a los ojos de aquella sociedad, imagínate una pareja que vive en el exconvento de la Merced, que duerme en un tablón de madera y que además... Que no están casados. No están casados, él le dobla la edad. No, dice que se bañan desnudos en los tinacos del convento y que los vecinos se escandalizan. Claro, entonces tú imagínate, pero además pintan, escriben y su vida. Yo siempre digo que en la historia de la Ciudad de México, que tú conoces también, Nahui Olin, es una manera de verla, porque el centro histórico es su segunda piel. En ese mismo libro del que venimos platicando, el doctor Atl hace una pintura vivísima de cómo eran estos rumbos. Ver pasar a esa mujer con esos ojos, con ese cuerpo, con esa belleza deslumbrante y extraordinaria por estas calles debe haber sido una cosa, un espectáculo, de verdad, de locura. Sí. Pero además ellos y la misma relación era muy pública y él lo cuenta, ¿no? Además hay fotografías. Hay una foto de Edward Weston donde aparece el doctor Atl recargado en el muro, donde Nahui le escribió una carta. O después van y mientras él estaba pintando, pues va y le grita que porque él es infiel. En fin, era una relación bastante pública. Tormentosa además, ¿no? Termina de la manera en la que cuenta el doctor Atl, por una cosa de celos de ella. Seguramente. Dice que un día despierta y le está apuntando con una pistola y que le suelta unos tiros, quién sabe si sea cierto, pero que finalmente le deja una carta en la que le dice, te he engañado con más de 15, esos sí eran hombres, ay, nos vemos. Si tú vas a tener otras mujeres, yo también lo voy a hacer. Y sabes que es una manera muy avanzada, para esa época, de no, ella se entrega pero no se somete. Y las cartas que le escribe, porque ellos hacen el amor y se escriben cartas. Las cartas que le escribe Nahui al doctor Atl... ¿En ese orden? En esa... bueno, no les... simultáneamente. Yo creo que después. Sí, porque estaban muy inspirados. Entonces le dice que usa un vocabulario erótico para la época muy inédito. Y entonces todo eso en el centro, cuando además se está reconstruyendo la identidad de México, ha de haber sido una maravilla, ¿no? Sí, así es. Bueno, pues comenzamos el recorrido en el lugar del encuentro de estas dos figuras. Es como un choque de dos astros, es una cosa, como bien dice Adriana Malvido, completamente volcánica, una relación pues, que revienta al poco tiempo y los lanza a los dos hacia direcciones pues que quedan marcadas para siempre por ese encuentro. Pero vamos a seguir los pasos de Nahui Olin, por las calles de la Ciudad de México. Vamos a buscar los lugares por los que ella pasó, por los que ella vivió y en los que ocurrieron cosas centrales o determinantes de su vida. Así es que pues es una forma de rendirle homenaje a esta artista extraordinaria. Ya la pudimos ver, sus pinturas con detalle, las pudimos disfrutar muchísimo, no queda ninguna duda de que fue sobajada, injustamente colocada a la sombra de un pintor maravilloso, pero pues ella no era menos notable y maravillosa. Yo creo que hasta en muchos cuadros es mucho mejor que el Gerardo Murillo, ¿no? Mira, lo que es cierto es que había un diálogo. Si tú ves las obras de Atl en la exposición, en el Munal, y las de Nahui, hay un diálogo, están investigando, aunque sean tan distintos, están investigando los colores, están en el modernismo, están en la teosofía también, explorando nuevas formas.
y desde que ella da clases de dibujo, que empieza en esa época en el exconvento, ella desde el año del 23 hasta los 70 da clases de pintura. Y se va por un lado muy personal. Si te fijas, el doctor Atl estaba rescatando las culturas populares, tenía una asignación de la SEP, y ella también, si te fijas en sus pinturas, está rescatando las escenas que ve, que si el teatro lírico, el circo, el zoológico, la plaza de toros, las tradiciones y la vida popular mexicana. Y esto, en una explosión de color, ¿no? Sí, en esto de sus clases también es importante recordar que muchas artistas mujeres se dedicaron a la docencia, ¿no? Este es el caso también de Angelina Beloff, o sea, muchas de estas figuras del arte mexicano femeninas encontraron un muy buen camino para su carrera a través de la docencia y se abocaron totalmente a esto, ¿no? Y a además, las escuelas al aire libre, claro, y todo esto. Exacto, están las escuelas al aire libre de Ramos Martínez y está Vasconcelos en la SEP, que es una figura central en este episodio. Entonces, los artistas, como dice Orozco en su diario, se vuelcan, se bajan de los andamios, se ponen los overoles y se ponen a trabajar por una idea de reconstrucción de la identidad mexicana. Y aquí Nahui Olin tiene mucho que ver. Es un momento fascinante de la historia cultural de México. Vamos a seguir caminando, acompáñenos, no se vayan. Bueno, pues me imagino que ya reconoció dónde estamos, frente a la fachada nada más y nada menos del bellísimo colegio de San Ildefonso. En 1868 se abre aquí la Escuela Nacional Preparatoria, la abre Justo Sierra, llega la primera generación de jóvenes, digamos, educados bajo el positivismo, que son pues, Gamboa, que es Ángel de Campo, que es Luis de Urbina, y a partir de ahí comienza a darse una tradición aquí. Pues por aquí te pasan pues, todo el mundo. todos. ¿No? Aquí estudió Alfonso Reyes, aquí estudió José Vasconcelos, aquí estudió Martín Luis Guzmán, aquí estudió la generación que le siguió, de Octavio Paz, etcétera, el barrio estudiantil por excelencia. Imagínate nada más lo que era la tradición de esta calle, porque pues, había sido un colegio y siguió siendo después una escuela nacional preparatoria frente a la Escuela Nacional de Jurisprudencia, y entonces pues aquí era un río de vida y de jóvenes, ¿no? sabiduría. ¿Qué tenía que estar haciendo aquí Nahui Olin? Bueno, pues Diego Rivera regresa de Europa después de la Revolución en 1921 y Vasconcelos en 22 le encarga hacer un mural en el hoy conocido Anfiteatro Bolívar. Es el primer mural de Diego Rivera y se inaugura en 1923. Es el que inicia el muralismo mexicano. Bueno, Sí. no, en realidad el que inicia el muralismo es el de Roberto Montenegro. Exacto. En San Pedro y San Pablo. A dos pasos. Sí, pero a Diego Rivera pues le encantaba decir que él era el que inició Es el su primer movimiento, mural, no el primer mural. Es decir, lo inicia cronológicamente, pero Sí. la explosión, Sí. el que hace detonar el cartucho de dinamita, sí es Diego, Es ¿no? Diego, sí, sí, claro. Bueno, y el doctor Atl también, ¿eh? Él es Bueno, el que fue un propone. impulsor, ¿no? El Sí. doctor Sí, claro. Atl le propone a Vasconcelos que abra los muros, porque Sí. él viene de Italia, de ver toda la pintura del Renacimiento, y entonces él le propone. Es un gran impulsor, y de hecho él pintó también en San Pedro y San Pablo, pero borraron sus pinturas. Ahí pintó un desnudo de Nahui que Se perdió. no lo borraron. Y está, Algún no se funcionario conserva lo nada. censuró. Como está pintado por encima, alguien, creo que Manuel Álvarez Bravo, proponía rescatarlo, porque ahí está la pintura y hay un documento donde aparece Nahui Olin pintada, pero ese lo borraron. Durante muchos años se dijo que era Narciso Bassols y después Raquel Tibol desmintió, dijo Narciso Bassols no pudo haber sido. Pero la cosa es que aquí Diego Rivera hace su primer mural, la creación, y es muy interesante porque, como cuenta su hija, lo que hace es elegir puras mujeres, de las mujeres digamos que avanzadas para la época,
pinta a Lupe Marín, está 2 veces Lupe Marín en el mural, está Lupe Rivas Cacho, está María Dolores Asunzolo, que era Dolores del Río después, y Palma Guillén, que luego fue diplomática, Luz González, para dar el tipo indígena, porque era incluir todas las razas, ¿no? Y a Nahui Olin la pinta como la poesía erótica. Erótica, claro. Es un sol, lo que está ahí sí. relumbrando. ¿Cómo se da el encuentro? ¿Sabemos cómo es el encuentro de Diego con Nahui? ¿Cómo se conocen? Lo que dicen es que se conocieron en la misma fiesta, es una, digamos, parte de la leyenda es que se conocieron en la misma fiesta que conoció a Nahui y que, bueno, según a mí me lo dijo Antonio Luna Arroyo, los dos se enamoraron de ella. Bueno, Diego, ¿de quién no? Pues. Bueno, sí, él de todas, pero ¿habrá sido probable que ya hayan tenido un contacto cuando los dos estuvieron en París? No, seguramente, porque los dos coincidieron en París. Entonces, pero digamos ya conocimiento de tratarse, ¿no? Pero sí, porque en París cuando Nahui estuvo ya en el exilio con su familia, conoce a todos los artistas del modernismo de la época. Y ahí estaban, tienes toda la razón, Diego, el Chango García Cabral, Jean Charlotte, y todos regresan a México. Siqueiros en alguna temporada. Siqueiros también, claro. De hecho, durante la Revolución muchos estuvieron fuera, ¿no? Entonces le pide que sea la poesía erótica. Ok, vamos a acercarnos hacia los patios del antiguo colegio de San Ildefonso para tratar de recuperar un poco de la atmósfera que pudo acompañar pues las correrías, el paso de Nahui Olin por este lugar. Bueno, pues estamos aquí rodeados de estos increíbles murales, el primer proyecto de esta escala que se hizo en México, realmente el proyecto que inaugura el muralismo mexicano. Y cuéntanos, ¿qué hace Nahui aquí entre todos estos artistas? Bueno, pues Nahui Olin tiene una presencia en el centro histórico y es modelo de todos los artistas de esa época. Entonces, Diego Rivera le invita a formar parte de las mujeres que conforman el grupo de la creación, donde se propone como hacer una síntesis de las razas, ¿no? De la raza cósmica. Entonces, Nahui Olin es la poesía erótica. Entonces, hay muchas historias alrededor, ¿no? Hasta divertidas. Por ejemplo, no sé si conocen la anécdota con Frida Kahlo. Lo cuenta Diego Rivera en su autobiografía. Cuando está pintando ese mural, había una niña que llegaba y le decía, cuidado, Diego, ahí viene Frida, claro. ¿No? Y estaba Nahui, y cuando estaba, ahí viene Lupe. Y cuando estaba Lupe, decía, cuidado, Diego, ahí viene Frida, bueno, ya lo dije todo mal, pero bueno. Y entonces era Frida Kahlo cuando iba a la preparatoria. Claro, y dicen también, bueno, por ahí he leído que le ponía jabón en las escaleras para que él se tropezara, o sea, como que ella trataba de hacer un montón de cosas, de travesuras, para llamar su atención. Sí. Pero bueno, entonces Nahui Olin posa aquí, posa en la escuela de San Pedro y San Pablo también, pero creo que este mural es el más significativo porque es el primero realmente de Diego Rivera en México, y si tú te fijas, pues es otro estilo del que después va a desarrollar, ¿no? Bueno, es que este mural casi está replicando las ideas de José Vasconcelos al pie de la letra, ¿no? Es la raza cósmica, es todo el proyecto vasconcelista, esta idea de que el indígena va a ser, pues de cierta manera, elevado culturalmente en su contacto con la raza europea, ¿no? Toda esta idea del mestizaje como muy poética que tenía José Vasconcelos y está ahí. Y además, y lo interesante es que escoge a mujeres, ¿no? Sí. Porque es una generación de mujeres pues muy importante, digamos, en cuanto a liberación femenina. No, se desborda completamente del molde que tenían, que la sociedad les había destinado, y por eso son personajes marcados por el conflicto, ¿no? Un conflicto que los acompaña toda su vida porque simplemente son imposibles de contener. Sí. Eso las vuelve completamente atractivas
y vigentes. Lo que es interesante es cómo quedan sepultadas por las figuras masculinas y es precisamente a partir de los 70s que empieza un proceso como de rescate. El Año Internacional de la Mujer es 1975, entonces el tema de la mujer pues, está muy vigente en esos años. Octavio Paz dice que desde la invención de la agricultura hasta ese momento había sido una historia de sometimiento con un breve descanso, que era la revolución industrial que les permitió entrar a trabajar como secretarias y como obreras. Pero fuera de eso, pues fueron 2 milenios o 3 de un sometimiento brutal, y en México comienza a darse ese rescate, precisamente rescatando a María Antonieta, rescatando a Nahui, rescatando también a Frida. Bueno, la primera exposición en donde Frida Kahlo aparece en México como una pintora autónoma es la que se hace en el MUNAL a principios de los 80 con Tina Modotti. Y yo creo que desde ahí empieza, lo que yo digo, a ampliarse el elenco de la historia. Claro. Empieza a introducirse la presencia femenina, que además en esa época es fuertísima. Pues tú has formado un papel fundamental en eso, ¿eh? Pues no sé, pero es un tema muy fascinante y muy apasionante. Bueno, y también hay un tema que es fundamental para este rescate de las mujeres, que es que empieza a darse en las universidades la teoría de género. Y también es a raíz de eso que en los años 80 vamos a ver este rescate de las mujeres, ¿no? Se empieza a hacer historia desde una visión feminista, particularmente en las universidades. ¿Qué trabajo ha costado, verdad? Todavía se sigue discutiendo ahorita. Claro, todavía vemos a muchas, por ejemplo, a Frida Kahlo como la esposa de Diego Rivera. Ahorita ya ella es un ícono. Bueno, ahora ya Diego Rivera es el esposo. No, claro, porque incluso en términos de las subastas se vende muchísimo más cara la obra de Frida. Hay una epidemia mundial que la de Diego. Diego quedó pues ahí como una vaca sagrada. Bueno, y eso también se lo debemos a Madonna, que también es un hecho bueno, todo, muy Hollywood, ¿no? A Ofelia Medina, toda esta imagen. Y lo que tú dices, por todos lados se está haciendo este rescate, es la academia, son las mismas artes, darle lugar a Nahui Olin en el MUNAL, por ejemplo. Claro. Pues, y es fascinante porque además vienen con una historia y una narrativa de la época muy distinta. Nahui Olin, por ejemplo, no tiene la narrativa nacionalista que tiene tal vez la Escuela Mexicana de Pintura. No, al contrario, ella más bien simpatizaría con el anarquismo, yo creo. Fíjate que una figura de ese momento también rescatada recientemente es Elena Surmendi, que es Adriana, de la novela, del libro de Vasconcelos, de las memorias de Vasconcelos del Ulises Criollo, esta mujer que él, de una libertad infinita, que a él lo contagia y lo acompaña en toda la aventura, en toda su aventura democrática, digamos, por decirlo de alguna manera, y que se convierte en una mujer que se va por su propia cuenta como enfermera a la revolución, a ayudar ahí en los combates, etcétera, y esto lo cuenta Gabriela Cano, ¿no? Gabriela Cano, ¿cómo se ve? Admiradísima. Cuenta cómo todo comenzó por una tragedia biológica, que es que queda estéril, y el hecho de quedar estéril la libera de algo, ¿no? Se da algo tan absurdo que la libera de algo, y entonces le permite iniciar un camino que no era el de las mujeres, que tenían 14, 15, en esos años en los que tenían 14, 15 hijos, y termina volviéndose otro de estos personajes que apenas recientemente su trabajo, su vida y su obra han sido rescatados, y que es interesantísima, siempre fue vista como la amante de Vasconcelos, ¿no? Una de tantas, ¿no? Bueno, y Antonieta Rivas Mercado, conocíamos sus cartas, las maravillosas cartas que le escribió Rodríguez Lozano, pero el papel que tiene en la historia del arte en México, fundadora de la Orquesta Sinfónica, del Teatro Ulises, mecenas de los contemporáneos, iba a traducir a Lorca en Nueva York, claro, en fin, tienen ¿sabes qué? Tienen un peso intelectual mucho más fuerte del que se les ha dado, ¿no? Digamos, en la historia oficial. No, y se escribía de ellas en su época, ¿no? Si uno ve la prensa de esos momentos, se escribía de estas mujeres, se escribía de María Izquierdo, de Lola Cueto, de personajes que tal vez ahora ya no nos suenan tanto, porque pues también Frida ha acaparado un poco ese mercado, pero pues realmente fueron importantes en su contexto. Claro. Oye, bueno, pues nos queda todavía algunas aristas de la vida de Nahui Olin que tenemos que conversar, que quisiéramos platicar. Nos vamos a tener que mover, atravesar hacia otro punto del centro, pero vamos a encontrar ahí algo muy interesante. ¿Vamos? Muy bien. Acompáñanos.
Bueno, pues ya nos acercamos a la calle de 5 de febrero, vamos caminando por la antigua calle de Don Juan Manuel, dejamos atrás la leyenda pavorosa del asesino serial que preguntaba en la noche a los caminantes, ¿sabe usted qué hora es? Le decían las 11 y les dichoso usted que sabe la hora en la que va a morir, porque cuenta la leyenda, le habían dicho que el que pasara a las 11 era el que lo estaba engañando con su amada, con su esposa. Y así se gestó, desde luego, una leyenda que han repetido Vallarispe, que ha repetido Luis González Obregón, que se ha contado muchas veces a lo largo de los siglos. Forma parte de esta parte de la calle. Pero damos vuelta en 5 de febrero. Esta calle se llamó de la Monterilla. Dicen que por un sombrero que usaban los funcionarios del ayuntamiento, que se llamaba la Monterilla. Pero pues ya hemos estado aquí en alguna ocasión, porque estamos frente a la casa marcada con el número 18, en la cual es famosa porque adentro es el único lugar de la Ciudad de México en el que hay unos murales hechos con azulejos del siglo XVIII que representan escenas de la vida cotidiana. La dueña de esta casa, a la que en los años 30 no se conocía su identidad, la bautizaron como la señora X de los Ríos, porque nada más sabían que se apellidaba de los Ríos. Esposa de un comerciante muy acaudalado, mandaron levantar este palacio y como era contemporáneo a la Casa de los Azulejos, imagínate nada más el asombro que no causó en una ciudad de cantera y tezontle ver una casa forrada de azulejos. Entonces todo el mundo quiso traer azulejos a sus domicilios y ellos lo pusieron en el interior. No solamente decoraron el interior con azulejos muy suntuosos, sino que representaron a la señora con su servidumbre. Entonces es la única representación que tenemos así casi en vivo, porque son unos retablos casi de tamaño natural, en los cuales aparece el cochero, la cocinera, el de la librea, ¿cómo se llama? El lacayo, etcétera, la gente que formaba parte de la servidumbre y la propia señora X de los Ríos que está presidiendo ahí. Entonces no sabemos dónde estuvieron esos murales, esos azulejos, esos mosaicos, los quitaron, eran unos tableros en realidad de mosaicos, los quitaron y los llevaron todos, los acumularon todos en una sola habitación del piso alto. Ahí quedaron, no se sabe en qué año ocurrió esto, se perdieron unas partes de las figuras, están conservadas en muy mal estado, yo decía probablemente es la última vez que los vemos porque en México nunca se sabe, pero lo curioso es que hoy están en el piso alto y en el piso alto de esta casa que estamos visitando llegó a vivir en algún momento el personaje que andamos persiguiendo. Exacto. Qué curiosidad. Estamos en el número 18, Adriana, de la calle de 5 de febrero, sí, que en ese tiempo se llamaba todavía de la Monterilla. ¿Qué llegó a hacer aquí Nahui Olin? ¿Qué es lo que ocurre aquí? Bueno, cuando termina su relación con el doctor Atl, ella tiene a otra pareja que se llama Adolfo, pero es breve, y se viene a vivir aquí, en la casa de la azotea de este edificio. Entonces, yo creo que es un paso que lo podemos decir muy fácil, pero en esa época una mujer de 20 y tantos años se va a vivir sola, es autónoma. Sí, departamento de soltera. Departamento, ¿no? Sola, uh-huh. Y entonces ella sigue pintando, sigue escribiendo, pero hay algo que sucede muy importante aquí. En esa época el fotógrafo Antonio Garduño es el que le hace la serie de fotografías célebres de desnudos a Nahui Olin, y entonces sucede que ella en el 1927 convoca, invita a la inauguración. Esto es 1927. Ella lleva ya ¿cuánto tiempo separada? De 2 años. ¿Y ella qué es en ese momento? ¿Qué papel ocupa? Ya está, pues, de algún modo consagrada, es conocida, reconocida como pintora, ya tiene libros. Sí, ella ya publicó en 1922 publica Óptica Cerebral. En 1923 publica un libro en francés, Calinement je suis de danse, y en 1924 publica A 10 años sobre mi pupitre, que también es un libro de poemas que se generan cuando era niña, y que el inicio de estos textos nos remontamos a la primaria, cuando Nahui Olin va a la escuela, al colegio francés, y la monja que le daba clases guarda estos textos y se los lleva al doctor Atl cuando ya son ellos amantes.
Entonces ese es el origen de A 10 años sobre mi pupitre. Y son unos poemas preciosos, son muy importantes. Entonces ella ya tiene 3 libros publicados, ya es una mujer muy conocida. Edward Weston ya la retrató, está a punto de irse a Hollywood, porque después se va a Hollywood, le invitan a filmar una película, y además está modelando para los pintores y los fotógrafos de su época. Entonces ya es una mujer muy, muy famosa y viene a vivir aquí, y es muy interesante el hecho de que sea ella, la modelo, la que convoca a una exposición y hace una invitación, y dice: de mis desnudos fotografiados por Antonio Garduño. ¿Qué significa para ti el hecho de que ella sea como modelo la que invita y no el autor de las fotos? Es muy interesante porque con Nahui Olin sucede eso, y ella lo dice en un poema: cuando yo poso siempre soy otra, y después dice: ojalá vean más de mis ojos verdes. Es decir, ella se sabe bella, usa su belleza, ella es admiradora de sí misma, pero a la hora de posar hace mucho más que posar para un artista. Ella participa, ella está creando también, ¿no? Sí, es lo que platicábamos también con Mariano, ¿no? Y también lo que tú decías, casi como un performance. Sí, sí, ¿no? sí. Ella es como una colaboradora del fotógrafo, es una artista más. Exacto. No es una modelo pasiva. Y lo dice en el poema y lo dicen las fotos. Si tú ves las fotos de Weston, ese reto visual que tiene, ese reto casi felino con su fotógrafo, y con Garduño, sus desnudos son una maravilla porque te dan testimonio de esos años de Nahui y cómo juega ella con su cuerpo también. Dice Mariano, dibuja con su cuerpo. Mariano Mesa, me gusta mucho porque tiene razón. Ella dibuja, se cambia, luego se van a un viaje a Nautla, Veracruz, con la idea de hacer un artículo para un libro, un texto para un libro que luego no sale, pero sí lo publica en un periódico, y es una crónica. Ahí ella posa desnuda, son las fotos que vemos de Nahui en el mar, que dice Elena Poniatowska que desde entonces a Nahui Olin se le metió el mar a los ojos. Exacto, es precioso eso. Además, en muchas de las pinturas, ella se pinta aquí. Hay muchas de estas pinturas de tema erótico que están en una esquina, en la parte de arriba, y abajo se ve la ciudad. Balcón. Pues es precisamente, está haciendo referencia a lo que ocurre aquí. Claro, es su balcón, ¿no? Y vemos a lo lejos, incluso hasta el castillo Chapultepec, algunos edificios del centro son reconocibles. Claro, qué bueno que lo dices, porque para Nahui yo creo que en su vida las azoteas y los balcones son un espacio para la creación y para el erotismo. Entonces esa serie de la que hablas, buenas tardes, ella está con sus amantes, se dibuja en el balcón y está con sus amantes totalmente desnuda, y hace toda esa serie de el balcón de su casa en 5 de febrero, ¿no? Y también ese lugar de las leyendas también, ¿no? Que cuentan, y que, por ejemplo, una leyenda es que tenía una energía tan fuerte que prendía los focos con la mano. De Salvador Novo decía que en el teatro los ojos de Nahui eran los únicos que brillaban en el público. Es esa época en la que... Y además hay fotografías, ¿no? Donde está incluso Edward Weston. Hay una foto de Edward Weston en ese patio. Anita Brenner cuenta en una crónica que era una casa preciosa. Ahí ya tiene sus gatos, tiene sus plantas, que era muy acogedora. Era como la casita de servicio, en realidad, ¿no? Sí, la casa de la azotea. Sí, ¿no? sí, sí. Y desde ahí ve la ciudad, su ciudad, ¿no? Que yo creo que tiene una relación muy vital y muy erótica con la Ciudad de México. Pero muy sensual, ¿no? Entonces, Vamos a cruzarnos aquí para caminar por la calle 16 de septiembre, pues que era desde luego una de las calles inevitables en el paso de Nahui Olin, viviendo aquí en la esquina, para poder platicar. Qué ruidosa es esta calle ahora, ¿eh? Para poder platicar un poco de cómo fue esa noche de la exhibición fotográfica y de todos los mitos que rodean esto. A mí sí me sigue pareciendo muy, muy perturbador todo lo que ocurre alrededor de esa exposición. es muy interesante. Tú ves yo creo que ahí empieza a expresarse la autonomía de Nahui también. Bueno, ya se había expresado, pero aquí ella hace su exposición en su casa, no está esperando una galería que venga a invitarla.
ella hace su invitación, la redacta, ella es la anfitriona y está durante cierto tiempo la exposición al público, pero quizá lo que a los ojos de hoy nos extraña y nos sorprende más que extrañar es que invita al secretario de la SEP, a Pushka Sourang, al secretario de Hacienda. Bueno, era su jefe, ¿no? Claro, sí, pero si tú trasladas ese episodio a nuestros días, imagínense una maestra de escuela de primaria que da clases de dibujo a niños, invitando al secretario de la SEP a una exposición de sus desnudos. Entonces nos está hablando de que en realidad eran muy libres, como tú me decías. Sí, es lo que estábamos platicando, ¿no? Era una época donde parecen ser muchísimo más liberales, estamos hablando de hace casi 100 años, sí. Son más liberales que lo que somos hoy en día. Sí, en ese círculo, ¿no? Sí. Pero es que también no es una maestra cualquiera, no es una maestra de primaria que los invita a ver sus desnudos, es una persona... Es un artista. Es un artista, claro, que ya tiene un renombre, claro, ya ha hecho, claro, es conocida en los medios, tiene un peso específico, es cortejada por pues, los artistas más rutilantes y más importantes de ese tiempo, pero lo interesante es que se ha corrido la leyenda de que esta exposición de desnudos causó un escándalo entre las buenas conciencias de la sociedad mexicana, pero parece que no es así, es decir, si va el secretario de Educación, si va el subsecretario, sí, si va el de Hacienda y si va, pues quiere decir que no era tan... Bueno, lo que pasa es que ese es el sector... ¿Es el gobierno de Obregón? Intelectual, sí. ¿Es el sector intelectual. No, es el gobierno de Calles. Perdón, Calles, sí. Pero tú imagínate, trasládate a la familia porfiriana, o sea, la revolución puede cambiar el sistema político rápidamente, pero no las mentalidades. Esas tardan mucho más. Entonces ella viene de una familia conservadora que desde que ella tiene su relación con Atl, la hace a un lado, ¿no? Claro. Sí se avergüenzan de ella, es una oveja negra. Yo recuerdo cuando empecé esta investigación hace 25 años, alguna sobrina de ella ya mayor, cuando le dije que quería hacer su biografía, me dijo, por favor, no, déjenla descansar, ya nos dio mucha guerra cuando vivía, ¿no? Entonces para ellos era un poco amenazante, sí. Era un desafío, una persona tan libre, eso es lo que yo creo, ¿no? Bueno, pero también, perdón, el gobierno de Calles, ahorita pensando en quiénes estaban, ¿no? Secretario de Hacienda, secretario de Educación, pues no eran los más religiosos, no, hombre, ¿no? Es la época de la guerra cristera, ¿no? Esas no son preocupaciones que... No, además los escándalos que tienen. Recuerda que aparece el billete de 5 pesos, donde está la gitana bellísima. En ese tiempo se acaba de hacer el Banco de México y aparece el billete de 5 con una mujer bellísima que es conocida como la gitana. Y de inmediato se hace la leyenda de que la gitana es en realidad la amante de Pani, y que la inmortalizó, le rindió el tributo a su amante de ponerle un billete de 5 pesos que todos llevan en la mano o en la cartera. En todo caso, no se sabe si esto también forma parte de un mito nacional o no. El hecho es que a Pani lo envían a Estados Unidos y allá hay un escándalo porque lo descubren con una jovencita en un hotel. Dicen que la joven es una actriz de aquí del teatro de revista que lo fue a seguir pero que es menor de edad. Se hace un escándalo y cuando le llega el chisme al presidente Calles, el presidente Calles dice, pues yo en mi gabinete no quiero eunucos. Entonces imagínate con una declaración así, pues ¿qué se puede? No vamos a esperar un gobierno demasiado pudoroso, sí, más con esa visión atroz, pero sí me llama la atención que se haya tejido esa leyenda y me llama la atención, a lo mejor tienes tú algún dato, Adriana, que después de esta exposición, la figura de Garduño desaparece, se pierde su rastro, no se sabe qué pasó, después de haber ocupado un papel muy relevante, porque también para haber sido el fotógrafo ante el que se iba a desnudar Nahui Olin, sí, tenía que haber sido un fotógrafo, no cualquiera. Sí, ya consagrado, ¿no? Y además con él hizo cosas muy importantes Nahui, porque en ese viaje, en el viaje a Nautla, famoso, que en la exposición podemos ver los dibujos que hace Nahui Olin, que es como una tira cómica, crónica visual, ¿no? Muy bonita, muy simpática. Ahí aparece él y a lo que... O sea, él también promueve que Nahui se fomenta la creatividad, uno con el otro, ¿no? Hay una relación entre ellos? No, bueno, parece
A mí, bueno, según decía Manuel Álvarez Bravo, que él estaba enamorado de Nahui, pero bueno, Nahui... ¿pero quién no? Pero realmente Nahui en esa época se va a involucrar amorosamente con Matías Santoyo. Y con Matías Santoyo también es en esos años, se va a Estados Unidos porque le invitan a hacer una película con Rex. ¿Quién es Matías Santoyo? Matías Santoyo es un dibujante, caricaturista mexicano, que además tiene otra faceta que forma parte de la Rosacruz. Es un poco esotérico y eso se deja ver en las cartas que se escriben. Hablan mucho del infinito. Nahui también había estado en asuntos filosóficos interesantes. Era una lectora de filosofía, le gustaba. Sí, de mucho. teosofía y todo eso. De la teosofía. Y entonces, bueno, hay una crónica de Edward Weston relatando el viaje que ellos hacen a Los Ángeles. Y entonces Nahui posa hace un casting, digamos. Le insisten para hacer una película y se niega. Se niega a hacerlo porque ella quería más que ejecutar instrucciones de un director, quería involucrarse. No lo puedo creer. Y también ella no Lo que no quería puedo hacer- creer es que además ella se niega, dice yo no voy a obedecer a un director que me diga cómo debo Exacto. actuar y que su lugar lo ocupa Greta Garbo. Sí, ¿qué tal? Pues imagínate nada más. Ay, Es para darse de topes, ¿no? Es como el estudio que rechazó Casablanca, que no quiso hacer Casablanca, y pues, los productores se han de haber estado dando de topes. Yo creo que en algún momento, bueno, no sé. Bueno, reaparecemos pues, ya en el lado poniente de la antigua ciudad. Comenzamos nuestro recorrido muy cerca de la Merced, en el lado oriente extremo de la ciudad. Nos trasladamos hacia el norte, hacia donde está San Ildefonso, luego pues, a unos pasos del Zócalo, y hoy estamos en el sitio donde terminaba la ciudad prehispánica, la ciudad azteca, la ciudad colonial, perdón, ya no sé ni qué. También la Azteca y la- sí, sí, sí. sí, todas, Todas. y en donde se existe desde 1592 el parque más antiguo de la Ciudad de México, un espacio pues, que ha acompañado, que ha visto desfilar por Avenida Juárez todo lo que podía haber ocurrido, y por el lado de Avenida Hidalgo, pues, todo lo que ha sucedido desde entonces. La Avenida Juárez es la ruta de las grandes recepciones hacia el centro. Por aquí pasó desde Madero, desde Juárez entró por Avenida Juárez, Madero, el Ejército Trigarante, todo lo que usted guste y mande ha sido presenciado por el parque por el que estamos ahora caminando. ¿Qué tiene que ver con Nahui? Todo. A ver. Todo, porque hablas de que es el lado poniente. Nahui Olin, ya mayor, venía todas las tardes porque ella decía que era la encargada de poner al sol, de esconder al sol para que pudieran salir las estrellas. Entonces, A ver, pero entonces, es que hay una gran entonces, discusión. sí, Hay pero una gran discusión acerca perdón. del estado mental. Sí, pero a ver, ¿Acabó primero, o no acabó? bueno, ella tenía una visión poética de la vida. A lo mejor unos le llaman locura, otros le llaman de otra manera, pero ella vivía sola, ahora ya vivía en la San Miguel Chapultepec, en Tacubaya, vivía sola, daba sus clases, una época cuando dejó de dar sus clases, venía todas las tardes a la Alameda a alimentar a los gatos y después se regresaba, pero ella asume una tarea, una relación con el sol muy importante, donde dice que tiene la encomienda de meter al sol y acompañarlo y sacar a las estrellas. Entonces ella tiene que estar aquí todas las tardes haciendo una especie de ritual para poner del que depende, digamos, que continúe el universo su camino, Pero su mira, marcha, un él- poco como era la idea, pues la idea prehispánica, la idea... Sí, claro, pero además en esa época está muy metida en la ciencia. Escribe un libro que se llama Energía Cósmica, donde está debatiendo con Einstein la teoría de la relatividad, o sea, sí leía, no eran nada más unas locuras ni unas ocurrencias. Entonces está muy metida en el cosmos, ya vive sola con sus gatos, con algunos perros, y tiene una relación muy simbiótica con sus gatos. También se le veía aquí porque iba mucho al cine Metropolitan. Sí, sí. ¿Y cuál era el atractivo de ir al cine para ella? ¿Qué le gustaba? Porque ella se queda prendada del cine francés, de la cultura francesa, desde que de niña vivió en Francia. Y luego va casada. Y después se va casada, vive también en el exilio un momento en Francia, en París, y se queda prendada, habla perfectamente la lengua, y entonces viene cuando cobra su pensión, porque ella cobra
una pensión y tiene un sueldo también Sí, como claro, maestra. debe ser, ¿no? Entonces se va al cine Metropolitan, es lo que dicen sus sobrinas, que cuando cobraba se iba a comer a Sorrento y después iba al cine Metropolitan y donde hubiera una película francesa, ahí iba a estar ella. Entonces tiene una relación totalmente vital aquí, ¿no? Es de todos los días, de eso respira. Y tiene historias muy bonitas, ¿no? ¿Cómo cuál? Por ejemplo, Adela Fernández cuenta que ella estaba poniendo una obra de teatro y que le invitó a ver el ensayo porque le interesaba mucho su punto de vista. Los libreros de la calle Madero, los libreros de Viejo, la conocían muy bien y hay testimonios donde hablan de que era una mujer muy culta, iba a buscar libros y entonces Adela Fernández la conoce ahí, le pide que vaya al ensayo y al final le preguntan qué te pareció y se levanta y les dice: yo creo que todos ustedes deberían de suicidarse. Entonces era una franqueza, es una etapa muy franca de Nahui, donde claro, entonces o la respetaban o le tenían pánico, ¿no? Claro. Porque es una mujer que se impone, que habla directo y que yo creo que es una figura como Pita Amor Sí. en sus últimos años, ¿no? Es excéntrica y intimida, la fuerza que tiene intimida. Ok. Es en este lugar donde se traza ya definitivamente los rasgos finales de la leyenda, que la pinta ya como una mujer pues, que cruzó la línea, ya se pasea por aquí completamente coloreteada de los cachetes, con excesivo bilé en los labios, con unas sombras inmensas alrededor de los ojos, un poco en andrajos, no sé, un chal, llena de bolsas. Harapos. Probablemente lo que llevaba era para darle Comida para los algunos gatos. se los recogía y se los llevaba. Sí. Y aquí van surgiendo los mitos y las confusiones. Se habla de una mujer a la que le llamaban los jóvenes de ese tiempo el fantasma del correo, que encontrabas en las inmediaciones De Bellas Artes. del edificio postal, Sí, del correo, y exacto. que acometía o asaltaba a los jóvenes, se les insinuaba a los jóvenes y que les daba miedo a los jóvenes de ese tiempo. José Emilio Pacheco relata esto. José de la Colina la llegó a ver, pero no hay una certeza de que estemos hablando del mismo personaje. Probablemente Más bien, creo que ya está demostrado que no eran. ya está demostrado. Sí, que no eran. El fantasma de correo sí existía, pero era otra mujer que se pintaba de blanco. Y lo que pasa es que están en el mismo terreno, digamos, ¿no? Pero Nahui Olin Pero por algo las confunden. Sí, porque sí es una decadencia física, digamos, los ojos de Nahui son desorbitados quizá, y entonces lo que José Emilio Pacheco cuenta es que el único que se atrevió un día a acompañarla a su casa fue Homero Aridgis, que fue el único que se atrevió a entrar a ese mundo. Le tenían miedo. Le tenían mucho miedo, le tenían miedo porque imponía, porque hablaba así, y entonces intimidaba, pero entonces Homero Aridgis se va a su casa y la acompaña y cuenta unas maravillas, ¿no? De que Nahui Olin le empieza a contar su vida, le dice que en su casa no tiene refrigerador porque es muy fría y no necesita. Ella vive, cuando a mí me dicen, pobrecita, ¿cómo terminó? Yo creo que ella no se ve así, no se da lástima a sí misma. Ella nunca se derrumba porque ella vive sola, pero así lo escogió. Vive como ella quiere. Vive como ella quiere. Tiene un gran amor en la vida, que es el capitán Agassino, que es muy importante. Que es el que muere en una travesía por una infección. Exacto. De unos mariscos. Exacto. Tienen una relación breve, pero él se la lleva al mar y la lleva a Europa y ella expone ahí sus pinturas. Y entonces es una relación como muy distinta a la que ella siempre había tenido. La saca de la ciudad y se la lleva al mar, ¿no? Entonces, cuando muere el capitán Agassino, en el mismo año que empieza la relación, muy poco después, ella ahí, yo digo, emprende su retiro al silencio. Vive ya más con ella misma, con el cosmos, con sus lecturas, sus poemas. Lo comentábamos la vez pasada, es que ya son para entonces demasiados golpes, ¿no? Sí. Es la muerte Sí. del padre, es la muerte del hijo, Sí. es la muerte del hombre Agassino. Su hermana también muere. Pero sobre todo Agassino. El capitán Eugenio Agassino es muy importante en los últimos años de Nahui, y lo que sí no es leyenda es que sí lo pinta en una sábana a su capitán y se duerme
todas las noches tapándose con el Capitán Magazine. Okay. Bueno, y estamos también en el lugar en donde se da el encuentro, si es cierto lo que dice el doctor Atl, en donde ellos se encuentran después de esa fiesta de la que nos hablabas al principio, paseando por aquí. Ella viene con Manuel Rodríguez Lozano, él anda caminando por aquí, se ponen a platicar, los invita a conocer su estudio de trabajo en el convento de la Merced, quedan de verse al día siguiente, Rodríguez Lozano no va, pero ella sí va, y ahí comienza, según esta versión, pues la historia que todos conocemos. Entonces sería un lugar doblemente crucial. Emblemático, por supuesto. ¿No? Y también es el lugar donde expone por última vez, ¿no? El Palacio expone de Bellas Artes en 1945. Exacto. Es como su última aparición en la vida pública. Sí, tiene otras dos colectivas, pero esta es como más importante, ¿no? Y ahora, abonando un poco a lo que dices, pues también están las fotografías de ella como maestra, es una de las grandes revelaciones de la exposición, donde se ve que todavía estaba muy avanzada la década de los 60, ella seguía dando clases, etcétera. Exactamente. O sea que loca no estaba. Un poquito, nada. No. Una loca iluminada. No, mira, la verdad es que es una persona que ha sido un poco contaminada por los mitos, un poco incomprendida. Y que esta oportunidad, es lo bueno de reactualizar las cosas y de volverlas a revisar, porque a cada generación, tú te acuerdas que en los 90s, cuando se hizo su rescate, pues fue una revelación para la generación, claro, para las generaciones de ese tiempo y el mundo de ese tiempo. Muchos ni siquiera habían oído hablar de ella o era un recuerdo muy nebuloso. Estaba ahí, sí, un recuerdo muy borroso. Y yo creo que 20 años, 20 y tantos años después, se vuelve a poner en la conversación esta figura y nos permite verla desde otra dimensión, desde otra perspectiva, comprender una hondura que tiene y que queda de manifiesto porque, lo decías muy bien, se exhiben por primera vez fotografías que no se habían ni siquiera impreso, estaban ahí escondidas, de Edward perdidas, Weston, ni más nada más y nada menos. Entonces ese es el hallazgo, el gran aporte, diría yo, uno de los grandes de esta muestra, de esta revisión que estamos haciendo, porque nos permite ver otras dimensiones de este personaje. Y pues qué recorrido tan delicioso, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Beca. Espero usted, muchísimas gracias. Hicimos atravesar toda la ciudad. Gracias mi querida Beca. Espero que haya disfrutado este recorrido tanto como nosotros. Delicioso. Sígasela siguiendo pasando. los pasos de Nuevo León. Así es, sígasela pasando bien y nos vemos la próxima semana, ya lo sabe usted, aquí en El Foco. Mil gracias.